Empieza allí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. ¿Tienen la palabra del Señor allí? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Quiero repetir el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios le da bendición a nuestra vida a través de esta palabra. Quiero compartir en esta noche, que es el tema: la crisis no me vence. Amén. Este es el tema en esta noche: la crisis no me vence. He estado meditando en estos días acerca de este tema, hablando de las circunstancias, hablando de algunas situaciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida cristiana. Y es importante entender en esta noche que nosotros, aunque estamos en Cristo, escuchen, aunque estamos en Cristo, no quiere decir que las situaciones difíciles, las circunstancias adversas, no puedan venir a nuestras vidas. Amén. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, adquirimos pues una nueva naturaleza. Y la naturaleza que obtuvimos en Cristo sencillamente nos ha hecho inmune, escuche esto, a la condenación eterna. Amén. A la condenación eterna. Por eso la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hablando en ese plano de la condenación eterna, es que nosotros abrazamos la vida de Dios. ¿Ok? La abrazamos y caminamos en libertad. Ya el pecado no me condena, ya Satanás no me condena. Pero eso no quiere decir que yo estoy absuelto de las circunstancias difíciles. Levante la mano el que no ha tenido una situación difícil en su vida cristiana. De todos. Porque el día que usted aceptó a Cristo, el primer conflicto que usted tuvo fue un conflicto aquí en la mente. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a decir papá, mamá, mis amigos? Y comenzó un conflicto. Y ese conflicto, por supuesto, que nos llevó de repente a tener una confusión, y muchas veces comenzamos a cavilar y a tener dudas en nuestra mente, si seguimos o no seguimos al Señor, si abandonamos. Y bueno, eso se convirtió ya en una situación para nuestra vida. Algunos lograron vencer esta primera etapa, avanzaron en su vida y han tenido que enfrentar conflictos, situaciones. Ahora, la crisis aparece en nuestras vidas no para destruirnos. Terminé un tema que después, yo no sé cuándo, por ahí en noviembre, si no el próximo año, lo estaré tocando, que es: el proceso es tu amigo. Y aquí quiero enfocarme un poco, pero déjeme adelantarle algo. La crisis no viene para que usted muera, la crisis no viene para que usted sea destruido. La crisis viene para enseñarle a usted algunas verdades, o enseñarle a usted a fortalecer su carácter en Cristo Jesús. Amén. Sí, porque la crisis va a mostrar algunas deficiencias que tú tienes. Para eso viene la crisis. Porque cuando la crisis viene a tu vida, entonces tú te das cuenta que hay deficiencias en ti. Porque pensamos y creemos muchas veces que nosotros hemos avanzado en la vida cristiana y que no la sabemos todas, pero cuando aparece una crisis, aparece una circunstancia allí, hermano, comienzan entonces a ponerse de manifiesto las deficiencias en nosotros. O sea, la crisis viene con el propósito de demostrar en nosotros la deficiencia. 2, también la crisis aparece con el propósito de ver la fortaleza que tenemos. Amén. Sí. Porque a veces pensamos que una situación nos va a derribar, pero nos damos cuenta que una situación sale o aparece para que puedan salir a flote una cantidad de cosas que estaban: habilidades, talentos, cualidades, ideas, y avanzamos. Pero también la crisis aparece para que nuestras vidas puedan afianzarse cada día en Cristo. Amén. Ahora, no es el tema, no es el propósito de esta noche, de este tema, en los pocos tiempos que me queda, de hablar el propósito de la crisis. Es solamente una forma de decirte que si estás en crisis, algunas cosas tú tienes que aprender de esta situación. Amén. Tienes que sacar el mayor
provecho de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, de cualquier situación que se acerque a tu vida. Ahora, estoy diciendo que la crisis no me vence. ¿Por qué? Algunos hoy están vencidos, están rendidos frente a la situación, frente al conflicto, frente a la crisis, al proceso, como usted lo quiera llamar. Se quedan rendidos, se dejan dominar por la crisis. Y yo quiero mostrarle en estos dos versículos que he leído ciertas cosas que están acá. Por ejemplo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Qué había? Caos. ¿Y cómo estaba? Vacía. ¿Y en qué me estaba? Tinieblas. Eso es crisis, eso es caos. La tierra estaba en caos, había vacío, estaba en tinieblas, estaba desordenada, había caos. Pero aunque la tierra estaba en crisis, aunque había caos en la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora fíjense que este pasaje de Génesis 1:1 tiene mala su traducción. En la traducción que se hizo del original, del manuscrito original hebreo al griego, y luego del griego la traducción nuestra, hay una mala traducción. Porque en el manuscrito original, en el hebreo, conocido como el hebreo tardío, no el hebreo de ahora que tiene el pueblo judío, no, el hebreo tardío, el antiguo, no aparece la preposición el. En el principio, no aparece en la traducción original hebrea, no aparece él, sino que aparece el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Escuche esto. No dice que el principio creó Dios. El manuscrito original dice: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué no aparece la preposición él? Porque la preposición él nos da a entender a nosotros que Dios comenzó con el principio. Escuche esto. Quiere decir que Dios se inició con el principio. Pero en la traducción hebrea dice el principio. Entonces está dando a entender que Dios no comenzó con el principio, sino que dio origen al principio. Es decir, Él es el origen del principio de las cosas. No que Él comenzó con el principio. Por eso cuando usted se va al libro de Colosenses, el apóstol Pablo en su capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 18, el apóstol Pablo revela y dice que Él, ¿quién? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Ahora, la palabra primogénito para nosotros, cuando usted lo revisa en el diccionario, dice que primogénito es el primero en la línea de algo. Esa no es la traducción o la aplicación para Cristo. Porque la palabra primogénito que el apóstol Pablo emplea en Colosenses capítulo 1, versículo 15, viene del griego protokokos. Y la palabra protokokos significa no solamente que Él es el primero que fue creado. Es imposible que Cristo haya sido creado, porque Él es la imagen del Dios invisible, la esencia de Dios. Por lo tanto, no está diciendo el apóstol Pablo que Cristo es el primogénito de toda la creación, porque entonces estaríamos restando importancia a la deidad de Cristo. El apóstol Pablo lo que estaba era atacando el pensamiento gnóstico, porque el pensamiento gnóstico, o los gnósticos, una secta griega que su nombre significa conocimiento, ellos habían reducido la persona de Cristo a un ser creado, tanto así que habían llevado a Cristo al mismo nivel de un ángel. Y escuche, Cristo no es un ser creado, Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas, amén. Por favor, váyase ahí a Colosenses capítulo 1 para que lo pueda leer mejor conmigo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que le está diciendo era a esta secta o a este movimiento que Cristo no era un ser creado. Escuche cómo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito no dice que es el primero en los que fueron creados. No, está diciendo que en Él todas las cosas fueron creadas. Amén. Porque en Él, escucha lo que dice, lo dice ahora en el versículo 16, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él, por medio de Él. ¿Y para quién?
Entonces fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Uno, porque en él, primero en él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, en él fueron creadas las cosas. Es decir, que él las ideó. Dos, está diciendo por medio de él. ¿Por qué por medio de él? Eso es lo que el apóstol Juan revela en su evangelio, en el primer capítulo. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. ¿Y a quién se refiere el verbo allí? A Cristo. ¿Ven? Por eso que el apóstol Pablo ahora tiene una relación de lo que el teólogo Juan estaba presentando. El verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Ahora las cosas fueron creadas ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque cuando Dios estaba creando el mundo, ¿con qué lo creó? Con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Ven? Entonces, el que estaba creando las cosas era Cristo. ¿Amén? Era Cristo. Es lo que está revelando el apóstol Pablo, es lo que dice también Juan. Entonces, esa traducción en el principio, en el original hebreo tardío, no aparece, sino que aparece en principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual da a entender que no había nada, solamente Dios. Dios y la nada, Dios y el vacío. No había nada, ni una estrella, ni siquiera estaba el firmamento. Mire, esto es algo que quizá nos cueste entenderlo en esta noche, pero estaba Dios y el vacío. ¿Lo entiende ahora? No había nada, absolutamente nada, solamente Dios. Ahora, el asunto es que dice, en principio creó los cielos y... El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. ¿Y qué más estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y en qué? Pregunto ahora, ¿Dios creó la tierra vacía? ¿Creó Dios la tierra vacía? No. ¿La creó desordenada? ¿La creó en tinieblas? Entonces alguien produjo el desorden. Alguien produjo que estuviera vacía. Y alguien produjo que la tierra tuviera tinieblas. Precisamente no era Dios. Porque Dios no puede crear el caos. Por lo tanto, la tierra no estaba desordenada porque Dios la creó desordenada. Tampoco puede estar vacía porque, por eso es que el profeta Isaías declara y dice, porque la tierra no fue creada en vano, sino para que fuese habitada. Para eso Dios la creó. Por lo tanto, no quiere decir que la tierra estaba vacía. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, escuche, cuando Dios crea el planeta Tierra, Dios no lo creó desordenado, todo estaba en orden. No estaba vacía, algo ocupaba la tierra y tampoco estaba en tinieblas, pero algo produjo que la tierra estuviera en tinieblas. Yo no me quiero detener en este asunto, cuál es el origen. Hay muchas teorías, algunos dicen que la tierra fue creada en eso y después Dios la ordenó, que Dios está recreando. Ok, la posición bíblica, la posición que al menos yo sostengo, es la posición de que hubo una rebelión satánica. Eso se consigue en el libro de Isaías, capítulo 14, y en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Usted puede revisar esos pasajes en su casa y se da cuenta que el causante de que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas fue Satanás. Porque allí lo revela el profeta Isaías y también lo revela el profeta Ezequiel. Y usted se va al libro de Apocalipsis y entonces también en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan tiene la revelación de que Satanás fue el causante de todo este caos, de todo este desorden, de que la tierra estuviera en tinieblas. Ahora, conseguimos en esos pasajes tres cosas. Número uno, que el primer problema es que la tierra estaba desordenada. Número dos, que la tierra estaba vacía. Y número tres, que la tierra estaba en tinieblas. Dice que había desorden. Eso quiere decir sin forma. Quiere decir que no había orden. Nada estaba en el sitio que tenía que estar. Todo estaba en los lugares equivocados. Había desorden. Todo estaba en el lugar que no tenía que estar. Por eso que usted sigue leyendo el versículo 3 en adelante y nos da claridad lo que estamos diciendo ahora. Porque el versículo 3 dice que Dios comenzó a ordenar algunas cosas. Ahora quiero primero que Dios crea la luz. Porque cuando usted entra en una habitación y las cosas están desordenadas, ¿qué necesita usted primero tener? La luz. Porque tomando la luz y habiendo claridad en esa habitación o en esa casa, usted comienza a ver qué es lo que está desordenado y usted comienza a ordenar las cosas donde tienen que ir.
Por eso es que lo primero que Dios hace es la luz, para que la tiniebla sea disipada. Y luego las cosas comienzan a tener sentido. Entonces, había el primer problema, desorden. Segundo, había vacío, caos, confusión. La tierra estaba vacía y había confusión. Es decir, nada tenía sentido. Eso quiere decir que nada tenía propósito, vacío. La tierra estaba desordenada y vacía. Primero, las cosas no estaban en el orden que tenían que ir. Segundo, el vacío se puede interpretar por falta de propósito. Si nada sabía dónde iba, porque si una lámpara una mesa tenía que estar por decir algo, la mesa tiene que estar en el centro, en el comedor, y usted la tiene en el baño, esa mesa ahí no tiene propósito. Por supuesto que el comedor va a estar vacío, porque las cosas están en el orden que no tienen que estar. Falta de propósito. Entonces Dios comienza a dar propósito a las cosas. El vacío es falta de propósito. Y 3, tiniebla. Generalmente pensamos que tiniebla es lo que estamos viendo ahora allí, oscuridad. Alguien dijo que las tinieblas están por ausencia de luz. Pero las tinieblas que aquí se hablan no se refieren a ese tipo de tinieblas. Aquí se refiere a ignorancia. Y cada vez que la Biblia menciona la palabra tinieblas, casi nunca está hablando de la oscuridad que nosotros conocemos. Ya que cuando usted vaya está oscuro allá adentro, diciendo no mire, deja de estar oscuro. No se refiere a eso. La palabra tiniebla que siempre aparece en la Biblia, siempre está hablando de ignorancia o ausencia de propósito. Quiere decir que nada de lo que estaba presente en la tierra sabía dónde tenían que estar. Ignoraban dónde tenían que estar, ignoraban su propósito porque estaban en tinieblas. Por eso lo primero que Dios hace es ser la luz. Y después usted comienza a ver que Dios, no todo el tiempo en el capítulo 1 usted ve a Dios creando. Deténgase a ver y usted va a ver que no todos los días Dios está creando. Algunos días Dios colocó algunas cosas en orden. Y dijo Dios que sepárense las aguas de las aguas. Y dice que hubieron algunos lugares que estuvieron secos y llamó a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces no todos los días Dios estaba creando, Dios estaba organizando, poniendo en orden. Ahora, el tema que estoy hablando, esto es solamente una explicación para poder entender lo que viene. Dije que la crisis no me vence. ¿Por qué no me vence la crisis? Porque el versículo 1 de Génesis me muestra 3 cosas fundamentales. Primero, me dice que Dios es primero que la crisis. Amén. En principio creó Dios los cielos y la tierra, y después que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso indica que primero es Dios que la crisis. Antes que tu crisis llegara, Dios estaba allí. Antes que la situación difícil llegara, allí estaba Dios. Antes que tu situación llegara, es más, Dios sabía que ibas a pasar por esa situación. Allí estaba Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aunque había crisis, aunque había caos. Lo primero entonces es que Dios es primero que tu crisis. Amén. Es primero. Dios no creó la crisis, no. Él vino, pero la crisis vino, apareció por algún agente, pero allí estaba Dios. No es primero vino la crisis y después apareció Dios. Dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que Dios comenzó con los cielos y la tierra, no, Él es el creador de todo. Entonces, Dios es primero que tu crisis. Entienda eso. Por eso la crisis no me vence, porque Dios es primero. 2, Dios es más real que la crisis. ¿Lo escuchó? Si tú crees que tu crisis, tu situación es difícil, Dios es más real que eso. Es más, la crisis va a pasar, Dios sigue siendo Dios. La crisis tuvo por un momento hasta que Dios decidió hablar, nada más. El problema es que nosotros, cuando viene la situación difícil, nos olvidamos de que ahí está Dios. Nos olvidamos de que está Dios. Dios es más real que tu situación. Si tú piensas que la situación que tú estás viviendo es real, pues Dios es más real. La situación que tú tienes es una fantasía, es una ilusión comparado con la existencia de Dios. Porque el hebreo dice que lo que usted ve fue hecho de lo que no.
Se veía, pues dice, por fe creemos que el universo fue constituido por lo que no se veía. Eso indica entonces que primero es Dios. Primero es lo espiritual y luego viene lo material. O sea, primero, Dios es primero que tu crisis. Dos, Dios es más real que tu crisis. Ahí estaban los apóstoles y Jesús dice, vamos al otro lado. Se van en la barca a medianoche. Van en alta mar, usted se imagina la oscuridad que había allí. Yo no creo que esa gente llevaba lámparas. Y si la llevaban sería un foco en la inmensidad del mar. Y van más adentro, tenían que pasar al otro lado, a medianoche. Y ve esa gente allí, a la barca. Oscuridad. Y de repente comenzó la tempestad, los vientos a rugir. El asunto es que Jesús estaba allí. Antes que llegaran los vientos, Jesús estaba allí. Dos, Él estaba allí, era real. Aunque estaban rugiendo los vientos y las olas querían tirar a esa gente al mar, ahí estaba Jesús. Estaba dormido, pero estaba. No había que llamarlo nada más. Pero ahí estaba Jesús. Y la gente muerto de miedo y estaba Jesús allí. Por eso dije que la crisis viene para que tú conozcas una faceta de Dios. Esa gente, cuando Jesús se levantó y le dijo al mar, cae y enmudece, todo el mundo comenzó a decir, ¿quién es este hombre ahora? Que aún el viento y el mar le obedecen. No conocían esa faceta de Cristo. Pero allí estaba Jesús. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duda? Por eso nosotros dudamos. Pues cuando las cosas están bien, qué bueno, ahí está Dios. Y le dice a la gente que Dios es real. Pero cuando viene esta situación difícil y viene la crisis de nuestra vida, nos cuesta declarar que Dios está allí. Pero quiero decirte que aunque tú no veas a Dios y no lo sientas, allí está Dios. Dios es real, está allí presente, esperando que tú puedas levantar tus manos y adorarle para Él comenzar a accionar. No nos desesperamos, dudamos y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Ahí estaba Dios. ¿Usted cree que Dios no estaba pendiente de la situación que tenía la tierra? El día que Dios se decide a que tu situación termine, tu situación va a terminar. El día que Dios decida que la palabra sale de su boca, escucha, esa palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Cuando Dios dijo sea la luz, las cosas comenzaron a tener sentido, a tener orden. Solamente espera que Dios suelte la palabra. Cuando Dios diga la palabra, apodérate de la palabra, porque ese día la situación termina, o al menos el principio del final de tu situación. Lo cierto es que no vas a morir en medio de la crisis. Tú tienes que aprender a creer que Dios está allí. Amén. A creerle a Dios, a creerle la palabra. Nosotros tenemos un problema serio. A nosotros nos hablaron mucho, escuchen, nos hablaron mucho del Dios de la Biblia. Tenemos mucho conocimiento del Dios de la Biblia. Y siempre hablamos del Dios de la Biblia. Está bien, eso está bien. Pero eso nos enseñaron. El Dios que le dio la victoria a David frente a Goliat. El Dios que ayudó a Josué a vencer los 5 reyes. El Dios que ayudó a Moisés a cruzar el mar rojo. Y cuando vamos a nuestras casas, nuestros hijos van a nuestras casas, lo único que tienen es eso, una historia de un Dios que hizo cosas grandes. Porque nos han enseñado más a escuchar hablar de Dios. Y por años hemos escuchado hablar del Dios de Elías, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Y siempre estamos diciendo, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de Isaac? Y muchas veces ese Dios de Abraham no aparece. Porque ese fue el Dios para ese momento, para ellos. Porque, escucha, Dios no se queda en la historia. Dios no se quedó retratado en la historia. Dios se mueve de muchas maneras. A veces pensamos que Dios tiene que resolver las cosas como la resolvió con Abraham. Ese fue el trato de Abraham. Ese fue el nivel de percepción que tuvo Abraham de ese Dios. Tú tienes que aprender a conocer a Dios, moverse en tu situación. En tu situación. Pero nunca nos enseñan eso. Él está en Dios, así como Dios bendijo a Abraham, te va a bendecir a ti. Y yo explicaba que cada proceso con cada gente es diferente. Por eso Dios no puede emplear los mismos métodos. Tiene que terminar esos métodos. Dios emplea diferentes métodos para trabajar con nosotros. A veces largo, a veces corto. Abraham, yo le entregué una palabra 25 años más tarde, Dios se la cumple. 25 años más tarde, que entrega la palabra. Y era un viejo que no podía ya su esposa tener hijos y una cantidad de cosas. Mira cómo está haciendo Dios esa cosa. 25 años y usted ve a Abraham se hace rico, millonario. Pero usted ve a David, otro hombre de Dios. Dios nos llama con un propósito igual que el propósito de Abraham. Y usted ve ahora a David,
un muchacho joven que pudo tener todos los hijos del mundo y Dios no lo pone a decirle que le va a dar un hijo. Y te voy a poner sobre una nación. Y el día que Dios lo unge para que fuera el segundo rey de Israel, pasa 15 años este muchacho en un proceso. 15 años. No es el mismo Dios de Abraham. No fue el mismo Dios que llamó a Abraham, no es el mismo Dios que estaba llamando a David. Pero en el proceso de Jacob, todo lo que pasó a ese muchacho. Más de 20 años en un proceso. Y cada proceso de cada hombre en la Biblia es diferente. Y es el mismo Dios. Pero nosotros nos quedamos con un Dios retratado en la historia. Y por eso es que muchas veces no vemos a Dios actuar. Tú tienes que aprender a conocer a Dios ahora en el siglo XXI. Amén. En este siglo XXI. Ese es Dios que se movió allá. También es Dios que se mueve aquí. Pero que también tiene estrategia y otros métodos para operar en nuestras vidas y contar nuestras propias experiencias. Ya basta de escuchar hablar del Dios de la Biblia. Es tiempo de comenzar a escuchar hablar a Dios. De escuchar hablar a Dios. Sí. Escucha hablar a Dios a tu vida. Y deja que Dios coordine tu situación. Y no estés plasmado esperando que el Dios que resolvió la situación de David también te va a dar unas piedras a ti. Pues vas a tener que enfrentar a tu gigante, vas a tener que usar tus propias herramientas. ¿Amén? Y precisamente no son piedras que tú necesitas. No. Porque David en otro tiempo se quedó con una piedra, ¿sabes? Tomó 5 y derrotó 5 gigantes, sí fue verdad. Pero después te ve a David tomando una espada también y cortando a la cabeza un poco de gente. Eso nos quedamos retratados en la historia. Dios lo hizo ayer, hoy y mañana. Y si lo sigue haciendo igualito, Señor, como lo hiciste ayer. Y si estás equivocado. Hasta que no aprendas a ver cómo es que yo trabajo, no te voy a sacar de esa situación. Tienes que aprender que Dios es más real que cualquier situación que tú tengas. Es más real, es más real. Y el hecho de que Dios haya trabajado conmigo en un área no quiere decir que a mí me va a trabajar contigo en esa área. Contigo va a ser otra área. O va a ser otro método de estrategias. 3. Dije, primero Dios es primero que tu situación. Segundo, Dios es más real que tu situación. Y tercero, Dios es más poderoso que tu situación. Amén. Más poderoso. La crisis pudo venir, pero Dios creó todas las cosas con su palabra. Y en un momentico la crisis estaba disipada. La Biblia relata que duró 6 días. Algunos dicen que fueron literales. Fueron días literales. Otros dicen que pudo pasar 6.000 años. La gente especula en eso. Yo no sé si fueron 6 días literales. Yo no voy a establecer algo en esta noche aquí. Tampoco voy a decir que como Pedro, la palabra dice que un día para el Señor son como 1.000 años, que 1.000 años como un día. Eso no quiere decir que es una regla. Entonces yo voy a sacar una cuenta de 1.000 por 6 son 6.000. Y que 1.000 también puede ser un día. No, yo no puedo llegar a ese extremo tampoco. Porque ahí el principio que se está estableciendo es el principio que el tiempo para Dios es igual. Ese es el principio que está allí. O sea, algunos dicen, no, hermano, es que la palabra dice que un día es como 1.000 años. Y que 1.000 años como un día. No, lo que quiere decir es que para Dios el tiempo es igual. No importa si pasan miles de años, que un día es igual. Entonces hay gente que está especulando. Yo no voy a decir que pasaron 6.000 años. La Biblia dice que fueron 6 días. Yo creo que son 6 días. Ahora, ¿Dios lo hubiese hecho en un día todo? Sí. Pero Dios quería mostrarle a la crisis que cuando Él determina que termina. Eso es lo que Dios quería mostrarle a Satanás. Mira, tú lo hiciste, lo destruiste, acabaste todo, pues yo no tengo problema con eso. Yo lo vuelvo a recrear y lo hago mejor. Lo hago mejor. Y voy a tomarme el tiempo que sea necesario. Lo que Dios te está diciendo en esta noche es, deja que yo actúe en mi tiempo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Que va a durar 6 días, va a durar 6 meses, va a durar 6 años. ¿Cierto el refrán que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista? No vas a durar 100 años con ese mal. Sí, con esa crisis. Tú determinas el tiempo, siempre lo he dicho. El día que tú decidas creerle a Dios, las cosas terminan. El día que tú cambies tu queja por alabanza, tu situación termina. El día que tú determines levantarte con una actitud de creerle a Dios y caminar por encima de las circunstancias, ese día tú vas a ver la victoria en tu vida. Pero si cada vez te levantas diciendo, ahí está el problema. Yo sabía, yo oré anoche, pero yo sabía que no iba a terminar. Estaba como aquel hombre, ¿no? Que siempre se levantaba. Había un hombre que siempre se levantaba y había una montaña frente a él. Y del otro lado de la montaña había una gran ciudad. Pero él no podía ver lo que estaba allá porque había una gran montaña que estaba allí.
y todavía no habían dado los permisos para que aquella montaña fuera demolida y todo aquello. Y el hombre se levantaba y le decía: Señor, yo creo que mañana esa montaña no va a estar allí, porque tu palabra dice que si nosotros creemos y tenemos fe, le podemos decir a la montaña que se desarraigue y se plante en el corazón del mar. Así que yo creo esa palabra. Y entonces se levantaba en la mañana y abría la ventana y ahí estaba la montaña y decía: yo sabía que no se iba a mover. Yo sabía que no se iba a mover. Y toda la mañana decía lo mismo. Y toda la noche oraba para que la montaña la quitara. Pero había unos animalitos. Esta es una fábula, un asunto allí. Había unos animalitos que estaban en esa montaña. Y vivían en esa montaña. Pero ya la situación se había puesto difícil. Y tenían que irse. Y la fábula cuenta que uno de esos animalitos se reunieron y le dijeron: no podemos seguir aquí, van a abrir una carretera y pronto nos van a cazar y vamos a morir, vamos a tener que mudarnos a otro sitio. Y dice que entonces ellos oraron y le dijeron a Dios que hiciera su voluntad, pero que ellos necesitaban que la montaña fuera quitada para ellos moverse a otro sitio. ¿Y sabe qué sucedió? Pasaron algunos meses y decidieron un día los constructores hacer una carretera, y lo primero que tenían que quitar para unir a esta ciudad con el próximo pueblo era la montaña. Y la quitaron. La quitaron, la movieron. La montaña se presenta todos los días y ahí está la montaña frente a nosotros. El día que tú te levantes creyendo a Dios que el problema termine, ese día termina. Pero siempre nos vencemos. Y tienes que aprender en esta noche que la crisis no me vence. Primero, porque Dios es primero que la crisis. Dos, Dios ¿es qué? ¿Es qué? Más real que tu crisis. Y eso de que es real habla de la eternidad de Dios. No cambia. La crisis termina hoy y Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y tres, Dios es más poderoso que tu crisis. Es más poderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Hay un pasaje que me llama la atención porque dice que Jesús llegó a un lugar y que no pudo hacer más milagros por la incredulidad de la gente. ¿Escucha? Entonces hay cosas que a veces Dios no puede hacer, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, sencillamente porque nosotros limitamos a Dios. Si tú quieres ver las puertas del cielo abiertas a tu favor, y dije puerta, tú necesitas alguna llave, te voy a dar una sola en esta noche: la fe, créele a Dios. La fe. Sí, porque la llave se usa para abrir puertas, ¿cierto? Sí. La llave se usa para abrir puertas. Todo lo que pidieres a mi Padre creyendo, os será hecho. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Esa es una llave, la fe. Hay otras llaves. Y no me puedo tocar mucho ese tema. La finanza. Es una llave. Pero a mí ahora dice: no os abriré la ventana de los cielos. Y la atención hasta que se levanta. Abrir. Pero comienza a creerle a Dios y toma la llave de la fe. Y abre los cielos a tu favor. Abre los cielos a tu favor. No importa si hay crisis a tu alrededor. No importa si todo está en desorden. No importa si hay vacío. No importa si hay tiniebla. Solamente actúa en fe. Y tú verás que las tinieblas en un instante se disipan. Lo primero que Dios hizo fue crear la luz y la tiniebla fue disipada. Y comenzó a ver Dios que las cosas estaban en orden. Y usted ve cómo Dios termina las cosas en 6 días. Perfección. Y el último día Dios dijo: voy a reposar. Lo importante es que aprenda a descansar en Dios. Aprenda a descansar en Dios. No te desesperes, descansa en Dios. La situación está tocando tu vida, descansa en Dios. Dile: Señor, yo estoy tranquilo, no me voy a desesperar. Estoy tranquilo porque sé que tu día va a terminar. Esto va a pasar. Y vendrá mi victoria, vendrá mi bendición y voy a echar mano de eso. Toma la posición de pie un momento. Levante su mano al cielo.